Bueno chicos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a hablar el profesor Jabrani? Ya me conocen. Vamos a hablar de un tema que quizás lo tenga un poco podrido, pero bueno, tiene que ver con la realidad argentina y lo que nos está pasando ahora. Ustedes más o menos ya se dan cuenta que yo trato de vincular todo nuestro pasado con nuestro presente, digamos, ¿no? Para que tenga algún sentido lo que vemos, digamos, es decir, darle un sentido a lo que se está viendo, digamos, aprender de algo, pero que ese algo tenga, nos sirva para algo, digamos, ¿no? Que nos dé una clave para entender la realidad, de eso se trata la literatura, una clave para entender la realidad y un poco para poder ir construyendo nuestra propia subjetividad, quiénes somos y dónde estamos parados, digamos, ¿no? Bien, en este caso lo que vamos a ver es peronismo y literatura, peronismo, antiperonismo y literatura. Quizás uno de los argentinos somos, como todos más o menos nos damos cuenta, somos bastante pasionales, digamos, ¿no? Y si esto lo trasladamos al fútbol, digo, se nota mucho más, digamos, ¿no? Tal vez en la política es uno de esos aspectos de la pasión, digamos, de la pasión argentina. Nosotros vemos las cosas en blanco o en negro. No me parece que no hay grises, digamos, esto es una visión, digamos, no sé si están así. Digamos que pareciera que el mundo se divide en dos miradas, digamos, ¿no? Dos miradas polarizadas, un polo en uno y un polo otro, condenadas a no encontrarse nunca, que no haya un camino nunca intermedio, digamos, ¿no? Alguna vez fueron unitarios y federales, después fueron, bueno, qué sé yo, la Confederación contra la Liga Unitaria, después fue azules y colorados dentro del ejército, hoy es kirchnerismo versus macrismo, y hoy también tenemos los pro cuarentena, anti cuarentena, digamos, ¿no? Pareciera que no hay un término medio, que siempre que todos los términos políticos adquieren la forma de un debate que está condenado a no encontrarse nunca, miradas irreconciliables, digamos, ¿no? Muy bien, estos debates apasionados que se llevan a cabo y que los medios de comunicación son los que lo reflejan, digamos, ¿no? Tiene un origen, digamos, este origen ya lo vimos en el Matadero, donde aparece la visión civilización y barbarie, digamos, ¿no? Las dos miradas. Cuando el peronismo viene a representar para muchos de los que son antiperonistas, vendría a ser la barbarie. La mirada pequeña, la mirada local, la mirada regional, que no entiende nada del mundo. ¿M? Y para los peronistas, la mirada de aquellos que están en el otro lado, los antiperonistas, ellos dicen, los antiperonistas, que son la mirada global, la mirada inserta en el mundo, la mirada que apunta al progreso, digamos, ¿no? Es decir, son dos miradas donde aparece la civilización, en este caso representada por los macristas, y la barbarie representada por los peronistas. Ninguna de las dos es cierta, digamos, ¿no? Pero bueno, ellos creen que es así, digamos, ¿no? Cuanto más fanáticos son, más difícil es entrar en razones con ellos, digamos, ¿no? No hay una especie de diálogo de la sensatez, sino todo un diálogo de la irracionalidad, digamos, ¿no? Pero más que nada con los fanáticos, los no tan fanáticos que les gusta argumentar, es más interesante el debate, digamos, ¿no? Pero con los fanáticos no se puede fanatizar, no se puede hablar nada, digamos, ¿no? Mejor esquivarlo, digamos, ¿no? Bueno, el peronismo suscitó esto, digamos, despertó esto, una pasión, digamos, ¿no? Entre los trabajadores, obviamente a favor de Perón, y entre la clase media alta y alta, en contra del peronismo. También hay que decir que había parte de la clase media que estaba a favor de Perón, no era tan así, digamos, ¿no? Pero bueno, es para hacer una división un poco tajante, digamos, ¿no? Bien, por lo cual nosotros vamos a ver esta Argentina, donde empieza Peronia, como dicen los macristas, ¿qué es Peronia? Bueno, es una especie de país llamado Argentina, que en realidad es Peronia, en el que todo es posible. Es como si fuera el realismo mágico que aparece en la literatura latinoamericana desde García Márquez hasta las obras de Julio Cortázar, digamos, ¿no? Es decir, un país donde puede pasar cualquier cosa y porque gobierna el peronismo, ¿qué querés, digamos, no? Todo es una farsa, todo es todo es una pesadilla o es el sueño de un monstruo, digamos, ¿no? Es un sueño atroz, para decirlo de alguna manera. Bien, y bueno, para los peronistas, el mundo soñado por Checoslovaquia, digamos, ¿no? Que sería el país de los chetos. Argentina es el país de los chetos para chetos, digamos, ¿no? Según parte del peronismo. Es el mundo donde gobiernan los poderosos y los postergados quedan postergados, digamos, ¿no? No participan de la torta productiva del país, digamos, ¿no? Haciendo la división de amo y esclavo, para decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Patrones y servidumbre. Bueno, estas dos miradas irreconciliables son las que ahora se van imponiendo, pero bueno, yo creo que tarde o temprano va a primar un camino intermedio, digamos, ¿no? Bien, nosotros vamos a ver peronismo, pero esta primero es una aproximación al peronismo. No quiero dar
no quiero explicar completamente qué es el peronismo, es muy difícil hablar de cerca del peronismo, hay cátedras de meses y de años acerca de lo que es el peronismo, yo no lo voy a explicar en pocos minutos, simplemente voy a contar un poco qué es el peronismo y qué lo suscitó. El peronismo surge ya por 1943 cuando llega al poder los militares de un golpe de Estado, a Perón le toca la Secretaría de Trabajo y Previsión, la STP, y empieza desde ahí a volcar todos sus conocimientos políticos que había aprendido en su viaje a Europa. ¿Qué había visto? Él había visto el fascismo italiano y había visto cómo Mussolini, que después termina muerto y ahorcado junto con su compañera, vio como Mussolini contuvo a las hordas comunistas, para decirlo de alguna manera, que estaban llevando a Europa hacia el caos, digamos, ¿no? Bueno, ni hablar lo que pasó en Rusia, la Revolución Rusa, digamos, ¿no? Y él no quería que pasara lo mismo en Argentina, digamos, ¿no? Y él veía que tenía que atraer a los obreros, organizarlos en sindicato y que sea el Estado aquel que regule la acción de los obreros y que medie entre patrones y obreros, digamos, ¿no? Esto le trajo mucha simpatía entre la clase trabajadora porque de alguna manera ellos veían que había una especie de aliado dentro del gobierno que hacía cumplir las leyes laborales que las clases, la clase social, ¿no? Alta, la que gobernaba el país hasta ese momento, basada en el modelo agroexportador, no hacía cumplir las leyes laborales, digamos, ¿no? El patrón decía de a qué hora arrancabas a trabajar y decidía a qué hora terminaba, sin ningún derecho laboral, no había nada, digamos, ¿no? Era simplemente el arbitrio y decisión del patrón. Bueno, Perón empieza a cambiar esto, empieza a empujar las asociaciones profesionales, es decir, las organizaciones y sindicatos, empieza a que se trabajen los convenios colectivos de trabajo, a que se respeten bueno, a empujar vacaciones pagas, a empujar a que se vayan cumpliendo determinadas leyes que estaban vinculadas con el beneficio de los trabajadores que estaban como dormidas, incluso papeles de denuncia que que estaban ahí durmiendo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, una secretaría oscura a la que nadie le daba pelota y que Perón llevó, bueno, a donde la llevó, digamos, ¿no? Bueno, esto empezó a preocupar a las clases más altas a las clases poderosas de la Argentina, que eran vinculadas a la economía, porque veían en Perón una especie de coronel, una especie de Hitler sudamericano, simpatizante del fascismo, por lo cual el gobierno de aquel momento, el gobierno militar, se ve obligado a sacarlo de la Secretaría de Previsión y meterlo en cana ahí en la isla Martín García, digamos, ¿no? Bien, eso pasa el 17 de octubre de 1945, salen las masas, digamos, ¿no? En esa época no había Twitter, no había un pomo, no había nada, digamos, ¿no? La gente sale así espontáneamente de los talleres, los cabecitas negras, como lo llamaban en aquel momento, porque eran toda gente que había migrado del interior hacia la ciudad de Buenos Aires para trabajar en los talleres. Salen los cabecitas negras en defensa de su líder, aquel aliado en el gobierno que los estaba protegiendo con leyes laborales, que le estaba dando la mano, este, y de alguna manera descubriendo que ellos formaban parte de la Argentina, digamos, ¿no? Salen estos cabecitas negras, como lo llaman despectivamente las clases más altas, la clase media también lo llamaba así, hoy le dirían negros de mierda, los cabezas, le dirían, digamos, ¿no? Los thermohead, como dicen algunos, salen a defensa de su líder, y ahí aparece en la fotocopia que es en el trabajo que yo escribí ahí para ustedes, le puse una foto una foto emblemática, que son los muchachos poniendo la pata en la fuente, digamos, ¿no? Porque ese día hacía muchísimo calor. Bien, el gobierno militar tiene que dejar libre a Perón por la presión popular, digamos, ¿no? Y Perón se propone para presidente el año siguiente y termina ganando las elecciones en 1946, por lo cual lo que hacía en trabajo la la Secretaría de Trabajo y Previsión, ahora lo va a hacer en el gobierno. Es decir, va a hacer que empujar las leyes laborales, otra vez, va a seguir con la organización y sindicatos, va a va a llevar a cabo un trabajo importante en salud, en infraestructura, con la construcción de caminos, con la construcción de hospitales, embalses, es decir, va a empujar una especie de industria pesada, va a favorecer a los trabajadores con más leyes, digamos, ¿no? Incluso algunas las va a incluir dentro de la Constitución Nacional, el famoso artículo peronista, digamos, dentro de la Constitución que los militares sacaron cuando lo sacaron del poder. Y después aparecen también, bueno, también van el aguinaldo, las vacaciones pagas, es decir, planes para vivienda, digamos, con acceso para los trabajadores, lo cual hace obviamente Perón se convierte en completamente popular entre las clases más humildes. También gracias a esto a Eva Perón, que ya estaba en lo que se llama la Fundación Eva Perón, que empezaba a tener mucha importancia dentro del gobierno de Perón. Era como el alma, digamos, ¿no? Del peronismo, Eva Perón, digamos, ¿no?
una mujer férrea, que de origen muy humilde, y que junto con Perón van conformando esta especie de mito, pero de lo que fue el peronismo, digamos, ¿no? El peronismo con toda su prepotencia, el peronismo con esa cosa de adoctrinamiento, digamos, ¿no? De las clases populares. Lo que quería Perón era tener una base fuerte para que no lo desalojaran del poder, digamos, ¿no? Que no le pase lo que le pasó a Mussolini, ¿se entiende? Entonces, bueno, en fin, pero esto causa una especie de odio visceral dentro de la clase media y la clase media alta, que empiezan a ver en este Hitler sudamericano un peligro para la institucionalidad. Entonces, Estados Unidos, junto, vendría a ser, es el que agrupa a los partidos opositores. Sproul Braden era el embajador en aquel momento, agrupa a los enemigos de Perón, digamos, en un partido político que era Acción Democrática, para voltearlo, digamos, ¿no? Para ganar las elecciones, digamos, ¿no? Cuando en el 1946. Entonces, pero vale, Perón va a llegar al poder igual, va a ser presidente igual. La campaña va a ser Braden o Perón, o sea, no, o embajada norteamericana o yo, digamos, era el lema, digamos, ¿no? Y así gana el peronismo, digamos, ¿no? Bueno, la cuestión es que ya veían que no podían sacar las clases populares, las clases más altas veían que no lo podían sacar por medio del voto. Bueno, no quedaba más alternativa que sacarlo por medio de la fuerza, digamos, ¿no? Por lo cual va a haber varios intentos de destituir a Perón, hasta que, bueno, en 1955 se bombardea cruelmente la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno, mueren 300 personas aproximadamente, y 800 heridos más, entre ellos mujeres y niños, digamos, ¿no? Y bueno, Perón tiene que abandonar el poder, y bueno, así, digamos, aparece lo que se llama la Revolución Libertadora. Esto es la Revolución Libertadora, liberarnos de Perón, digamos, ¿no? Y caer en las manos de, otra vez, de aquellos que propugnaban un país pequeño para unos pocos, digamos, ¿no? El peronismo, con su prepotencia, pensó o quiso ser la inclusivo, digamos, ¿no? Pero había dejado de lado a clase media. Intentó con la clase media, pero no tuvo buenos resultados. Con la clase alta estaba todo perdido. Pero bueno, en fin, así surge el peronismo y va a causar ese odio visceral en las clases altas, porque la irreverencia de estos negros cabeza, para decirlo de alguna manera, como decían ellos, llegan al poder ocupando espacios que antes le pertenecían a las clases altas. Es decir, ¿qué hace esta gente en el poder? Bien, bueno, van a ser desalojados por la fuerza. Perón va a estar 18 años en el exilio, va a volver en 1973 para el 74 convertirse otra vez en presidente. Durante 18 años Perón, esos 18 años Perón desde el exilio va a gobernar, va a dirigir los hilos del país. Es decir, Perón estaba afuera, pero el peronismo existía con mucha fuerza dentro del país, porque empieza lo que se llama la resistencia peronista. Es decir, traer de nuevo al líder al país. La Argentina estuvo marcada trágicamente todo ese lapso de 1955 hasta 1983, que vuelve otra vez la democracia. Y el protagonista y en el centro de la discusión, el debate, estaba el peronismo, que despertó dentro incluso del mundo cultural, también un campo de batalla, digamos, ¿no? Porque el peronismo también tenía sus intelectuales, como Homero Mansi, como Enrique Santos Discépolo, como Arturo Jauretche, como Scalabrinitis, y del otro lado también los antiperonistas también tenían sus intelectuales, como Jorge Luis Borges, Victorio Campo, Adolfo Bioy Casares. Victorio Campo, que va a dirigir la revista Sur, que aglutina a todos aquellos que detestaban al peronismo, digamos, ¿no? Una mujer muy importante dentro de la oligarquía argentina, pero también dentro del mundo de la cultura, una mujer muy inteligente, muy decidida, que incluso va a ir presa durante el gobierno de Perón. Bueno, chicos, ahora corto con esto y ahora voy a empezar un video por cada uno de los cuentos que van a leer ustedes. Un abrazo para todos. Ahora nos vemos. Chao. Si hablan fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla.